redención humana con sangre divina. En Hebreos 9:22 leemos: y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y en Colosenses 1:14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. A la vez que es maravilloso lo mucho que la Biblia habla sobre el tema de la sangre, es también alarmante el poco énfasis que se le da a este tema en la predicación de hoy. De los 31.099 versículos que tiene la Biblia, 700 tratan acerca del tema de la sangre. O sea, de cada 44 versículos, uno trata sobre este gran tema. Al principio, cuando Dios fue a crear al hombre, primero tomó del barro de la tierra y formó una figura de barro. Terminada la figura, seguía siendo barro, pero entonces Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. En el instante del soplo de vida, el barro se transformó en carne y huesos con todos sus órganos y se formó la sangre y comenzó a circular, pues contrario a todos los demás tejidos del cuerpo que son fijos, la sangre, es fluida y movible y recorre todo el cuerpo cada 24 segundos, llevando vida y calor a todo el cuerpo. Cuando Dios puso a nuestros primeros padres en el huerto, les dio una orden diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:16 y 17. Ciertamente morirás, sentenció Dios. No moriréis, argumentó Satanás. Ellos desoyeron la verdad de Dios y creyeron la mentira del diablo. La sentencia cayó sobre ellos: muerte. Muerte significa separación, muerte física y espiritual. Cuando el espíritu se aleja del cuerpo, el cuerpo muere, pues no recibe la vida del espíritu. Cuando el espíritu se aleja de Dios, el espíritu muere, pues no recibe la vida de Dios. El hombre alejado de Dios está muerto en delitos y pecados. Efesios 2:1 y 5. Lo que hace del infierno un lugar tan horrible cual lo describe la Biblia, no es la presencia del diablo y de los demonios allí, sino la total ausencia de Dios de ese lugar, la total separación de Dios de los que allí van. Además de su espíritu que murió, el hombre perdió su alma, que se corrompió en vicios y en pecados. Judas 10. También el hombre perdió su cuerpo perfecto que recibió. Después de haber pecado, Dios tuvo que decirle: al polvo volverás. Génesis 3:19. Así entró en el mundo la enfermedad y la muerte. Y el hombre perdió su tierra también. Perdió el señorío de la tierra, señorío que pasó a manos de Satanás, quien es llamado príncipe de este mundo. Juan 12:31. Si Dios hubiese cargado o ejecutado sobre el hombre la sentencia de muerte pronunciada contra él por causa de su propio pecado, el hombre hubiese quedado irremisible y eternamente separado de Dios. De ahí la necesidad de redimir al hombre, pagar el precio de su rescate, cumplir la sentencia de muerte y recobrar para el hombre todo lo que éste perdió. Desde el primer momento, cuando el hombre pecó, Dios mostró que la redención vendría por medio del derramamiento de sangre de un sustituto inocente. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Génesis 3:21. Dios tuvo que matar algún animal
y derramar su sangre para con sus pieles vestirlos. Adán aprendió la lección y sin duda ofrecía sacrificios a Dios derramando la sangre de víctimas inocentes, lo cual también aprendió y practicó Abel, quien tomaba de los corderos de su rebaño para sacrificar a Jehová, derramando la sangre de aquellos. Luego todos los padres de familia sacrificaban a Dios, los patriarcas, y más tarde los sacrificios y el derramamiento de sangre de víctimas inocentes fue incorporado en la ley de Moisés. Y un caudaloso río de sangre corre a través de las páginas de la Santa Biblia, así como la sangre corre por todo el cuerpo humano, impartiendo vida. Pero la misma Biblia nos enseña que estos sacrificios eran imperfectos y no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hebreos 9:9, 10:1-4. Pero también la Biblia enseña que ningún hombre, ni con su sangre pecaminosa y corrompida, ni con sus riquezas materiales, podía ni puede redimir al hombre. Dice el Salmo 49 del 6 al 8, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio. Y aún más, la Biblia enseña que la sentencia de muerte para el hombre dictada por la justicia de Dios tenía que ser cumplida. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Efesios 2:4, quería proveer perdón, pero a la vez no podía lesionar su justicia, que reclamaba el castigo. ¿Cómo armonizar esos dos grandes atributos de Dios, su justicia y su amor? Para esto entra en función otro gran atributo divino, su sabiduría. Y Dios en su sabiduría traza el plan de la redención con sangre desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1:20. Y por consiguiente, desde antes de la creación del hombre. Y todo esto sin menoscabo de la demanda de castigo de su justicia y sin descuido del propósito de perdón de su amor. ¿Y quién sería capaz de sufrir y pagar la pena de muerte del hombre en todas sus consecuencias físicas, espirituales y eternas, y luego no quedar muerto ni física ni espiritualmente, sino volver triunfante a la vida? Tenía que ser hombre, pero no podía ser exclusivamente hombre, porque no hubiese sido satisfecha la justicia de Dios, pues todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tenía que ser Dios, pero no podía ser exclusivamente Dios, porque no hubiese sido bien aplicada la justicia de Dios, pues Dios es justo y santo. Entonces, tenía que ser a la vez verdadero hombre y verdadero Dios. ¿Y cómo haría Dios tal maravilla? David dijo: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. La ciencia afirma que el embrión, el feto, el niño en el seno de la madre en ningún momento recibe sangre de la madre. La sangre se produce en el embrión con la simiente del varón. El hombre pecador engendra más pecadores. Este hombre Dios no podía ser pecador, pues venía a pagar la deuda del hombre pecador. Por lo mismo, no podía ser engendrado por el hombre pecador. Por esta razón leemos en San Lucas 1:30 al 35 como sigue:
Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dios proveyó la manera que el hombre Dios, el Redentor, naciera de una mujer, pero no lo engendrara un hombre, que fuera la simiente de la mujer, Génesis 3:15, pero no fuera la simiente del hombre. Por medio de este milagro, Jesús recibió de María su cuerpo humano, y por esto es verdadero hombre, y recibió del Espíritu Santo su sangre divina, y por esto es verdadero Dios. Amados, la sangre de Cristo es roja como la nuestra, pero no es como la nuestra. Tiene glóbulos rojos como la nuestra, pero no es como la nuestra. Tiene glóbulos blancos como la nuestra, pero no es como la nuestra. Tiene coagulantes como la nuestra, pero no es como la nuestra. La nuestra es humana, la de Él es divina. La nuestra es impura, la de Él es pura. La nuestra mancha, la de Él quita las manchas. La nuestra es culpable, la de Él es inocente. La nuestra es corruptible, la de Él es incorruptible. La nuestra es de escaso valor, la de Él es preciosa. La nuestra es temporal, la de Él es eterna. Y sobre nuestro Señor Jesucristo, el hombre Dios, como nuestro sustituto, Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Y nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, Gálatas 3:13. Y después del derramamiento de su sangre, pues sin derramamiento de sangre no se hace remisión, después de su muerte y resurrección, ascendió al cielo como nuestro sumo sacerdote, con esa sangre divina, pura, limpiadora, inocente, incorruptible, preciosa, eterna, y entró una vez para siempre en el lugar santísimo en el cielo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:12 y 24. Y por el poder, la eficacia y la vigencia de esa preciosa sangre, Cristo nos compró, Hechos 20:28, nos dio remisión de pecados, Juan 19:34, somos justificados, Romanos 5:9, limpia nuestras conciencias, Hebreos 9:14, nos redime, Primera de Pedro 1:18, nos limpia de pecado, Primera de Juan 1:7, nos lava nuestros pecados, Apocalipsis 1:5, nos hace cercanos a Dios, Efesios 2:13, somos rociados, Primera de Pedro 1:2, vencemos al diablo, Apocalipsis 12:11, tenemos entrada en el cielo, Hebreos 10:19. Amigos, por los infinitos méritos de la redención por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el hombre recobra todo lo que perdió. Su espíritu muerto en delitos y pecados es vivificado, recibe la vida de Dios y vuelve a tener comunión con Dios y puede adorar a Dios. Su alma corrompida y esclava de vicios y pecados es salva y queda libre para alabar y servir a Dios. Su cuerpo sujeto a enfermedad y muerte es sanado y habrá de resucitar semejante al de Cristo. Su tierra bajo el dominio del diablo le será devuelta en la persona de Cristo durante el milenio. Quien rechaza la redención por la sangre de Cristo permanece esclavo del pecado
e hijo del diablo. Jesús dijo: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan 8, 34 y 44. Pero quien acepta la redención por medio de la sangre de Cristo es comprado con tan elevado precio y es hecho hijo de Dios. La Biblia dice: habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6:20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hebreos 10 del 19 al 22 y 12 del 22 al 24. Gloria a Dios por la sangre de Jesucristo, que es lo único que nos garantiza la entrada al cielo. Amigo, si tienes puesta tu confianza en una religión o en un jerarca religioso, o en un dogma, en tus limosnas y buenas obras, en ritos y ceremonias que te hagan después de muerto, en un santo, virgen o apóstol, en el ocultismo con todas sus ramificaciones, en una filosofía o en el refinamiento cultural, en tu buena conducta o en tu moral, amigo, si es así, debo decirte que conforme a la Biblia, estás perdido. Lo único que te dará franca entrada en el cielo es que la sangre de Jesucristo te limpie de todos tus pecados, pues en el cielo no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Levanta tu mano delante del Señor y acepta la limpieza de su sangre redentora, y tu alma será emblanquecida. Oremos. Padre, esta es tu palabra, y tu palabra nunca torna atrás vacía. Oh Dios, salva, transforma, emblanquece, santifica, sana, liberta. Haz todo lo que cada oyente necesita mediante el poder, la eficacia y los méritos sacrosantos de la sangre y del nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.